El Congreso de Futuro 2022, Aprender a Convivir, nos ha permitido esta posibilidad de dialogar con distintos exponentes nacionales y extranjeros con distintas experticias en el mundo científico y social. Y en esta oportunidad les damos la bienvenida a este diálogo que vamos a sostener con la doctora María Teresa Muñoz. Doctora, bienvenida a este espacio de conversación donde trataremos de maximizar al máximo los minutos para conocer de su experiencia. Muchas gracias por la invitación y feliz de estar presente acá en el Congreso del Futuro a aprender a vivir. Bueno, la doctora María Teresa Muñoz tiene un currículum bastante amplio, pero vamos a definirlo con sus principales directrices. Psicóloga de la Universidad de La Serena, magíster en Psicología de la Pontificia Universidad Católica de Chile y además doctora en Salud Pública de la Universidad de Chile. Además posee un rango en la Universidad Católica del Maule, donde es vicerrectora de investigación y posgrado. Además, de toda la colaboración que brinda y de hecho en este día donde el Maule, el Biobío y la Araucanía de hecho se hacen parte del Congreso Futuro, precisamente vamos a conversar con ella. Profesora o doctora, bueno, vamos a comenzar fuerte, sin rodeos, voy directo al grano. El Congreso Futuro 2022 habla de aprender a convivir. Pero qué difícil se hace esto cuando se encuentran, por ejemplo, restos de plaguicidas en la orina de niños, cuando hay predios que aplican sustancias químicas tóxicas cerca de comunidades residenciales, de colegios, en horarios de clase además. Hablamos de neurotóxicos, usted me corrige en las Sí. definiciones. La vimos además en el Senado exponiendo sobre esto con estudios en la mano, pero aparte de lo legal que se puede concretar, culturalmente, ¿qué debemos hacer para avanzar a un escenario más bien de respeto básico, esencial? El estudio además fue entre 2015 y 2018, recuerdo uno que presentaba usted. Así ¿Cuánto es. ha cambiado ese panorama a estos días? Sí, bueno, comentar de que nosotros no solamente realizamos este estudio en el periodo 2015 a 2018, sino también ya habíamos realizado otro estudio previo, un Fondo Nacional de Investigación y Desarrollo en Salud, un FONIS, dos en realidad, dos FONIS, es decir, estamos desde el año 2010, desde que estamos con estos proyectos en donde hemos demostrado la evidencia de la presencia de plaguicidas tanto en la orina de los niños como también en la fruta que se consume, en algunos residuos de los patios de los colegios, y al mismo tiempo también hemos evaluado, por ejemplo, en trabajadores agrícolas, el efecto que tiene a nivel neurocognitivo en la salud de los trabajadores. Otro elemento que también están asociados, que no es solamente el tema claro, de la deriva ambiental, es decir, de que los colegios y la población que vive cerca de los predios agrícolas esté expuesta a estos agrotóxicos, sino que también está, como muy bien usted decía, en la cultura se da mucho lo que nosotros observamos, que en algunos predios agrícolas, tanto los dueños de los predios como también a veces los trabajadores no cumplen con las normativas básicas que se exigen también desde lo que nosotros ya tenemos, desde la legislación chilena. Por ejemplo, avisar a las comunidades que se va a aplicar el plaguicida, qué tipo de plaguicida se va a usar, en qué horario, el poder colocar ciertos avisos visibles para que la gente no se acerque a los predios. Muchas veces no se respetan los periodos de carencia, es decir, del ingreso de los trabajadores o de las personas que van a hacer la recolección o a trabajar en el predio, posterior a la aplicación del plaguicida. Y el otro que nosotros observamos con mayor preocupación también en el ámbito de los trabajadores agrícolas era el bajo porcentaje de uso de los elementos de protección personal cuando se iba a aplicar, ya, entre otras variables. Nosotros creemos, y de hecho recientemente estuvimos socializando esto en una comunidad en Maule Sur de Talca, en Longaví, con trabajadores agrícolas, creemos que aquí hay un tema de que tiene que ver también con que no solamente debemos normar y fiscalizar y prohibir los plaguicidas más peligrosos en nuestro país, sino que también tenemos que trabajar desde temprana edad en el tema de educación ambiental según la realidad que viven las comunidades. Al mismo tiempo creemos que hay que hacer partícipe a la misma comunidad que está expuesta, pero también a la población en general. Muchas personas, por ejemplo, aplican plaguicidas intradomiciliarios sin tener claridad ni conocimiento de cómo se deben aplicar y llegan, por ejemplo, aplican un spray para poder eliminar las hormigas, la plaga de hormigas que es muy frecuente en los veranos, o de moscas, y no usan mascarilla, no usan guantes, no utilizan algún tipo de protección, usan la misma ropa después para cocinar y no saben que al estar en contacto solamente con el spray en los dedos o en las manos, o al estar en un ambiente cerrado o con gente adentro y llegan a aplicar esto, pueden sufrir algún tipo de intoxicación
ya sea leve, pero eso implica que si se ocupa a lo largo del tiempo puedes desarrollar algún tipo de efecto o algún tipo de daño a nivel más crónico, ¿ya? Entonces, Profesora, perdón, uno tiende a pensar que aquí hay un tema de, perdón, de flojera, pero en realidad es más miedo quizás, y usted decía la importancia de concientizar, pero sí. también la gente, claro, tiene la responsabilidad, usted lo decía, pero hay un conflicto de interés, ¿cachai? Quizás por el arraigo en cuanto a no quedar sin trabajo, a no perjudicarse a sí mismos Bueno, con denuncias de este tipo. efectivamente, una cosa, cuando ocurre algún tipo de incumplimiento a la norma, es saber cómo, en el fondo, poner la denuncia. Nosotros nos dimos cuenta en el proyecto que muchas veces las comunidades escolares no sabían cómo hacer eso, o sea, no tenían la información. En general uno puede ver que se realiza por medio de la plataforma de internet o se llama por teléfono. Pero lo que nos contaban las comunidades rurales, escolares, es que llamaban por teléfono a los carabineros, siendo que los carabineros no son las personas encargadas de poder... Están para todos los carabineros, ¿no? Claro, pero claro, efectivamente, pero no, el procedimiento es que hay que hacer la notificación a la Seremi de Salud o al SAC, ¿ya? Dependiendo, digamos, del contexto donde se esté trabajando. Por ejemplo, cuando hay efecto en la salud o hay intoxicación aguda, hay que hacer la denuncia al SAC, o sea, al Ministerio, a la Seremi de Salud. ¿Cuál es el problema? Que efectivamente quienes viven en entornos rurales no tienen muchas veces acceso a Internet, no saben cuál es el procedimiento. Tiene que ser in situ. También es importante que estén los fiscalizadores de la Seremi, digamos, disponibles para ir en ese momento al predio agrícola. Y Claro, hay un contando factor de la cantidad, inmediatez, ¿no? exacto, y contando la cantidad de predios agrícolas que hay en la región del Maule, por ejemplo, en la región de O'Higgins, que son las dos regiones que tienen la mayor productividad agrícola del país, es muy complejo, ¿verdad? Es muy complejo poder atender inmediatamente. Entonces, efectivamente, hay que educar con respecto al tema de cómo hacer las denuncias, pero también en el proceso cotidiano tenemos que trabajar. Yo creo que en cierta medida como sociedad y también desde las autoridades y del mundo de la academia somos responsables en tener que llegar a la comunidad para poder, por un lado, como tú muy bien dices, concientizar, pero por otro lado poder generar digamos, cambio a nivel desde la escuela, en la formación, con respecto a los riesgos ambientales que nosotros tenemos como país, y por otro lado también hacer campañas masivas. Por ejemplo, yo pensaba en el tabaco se pone es riesgo para la salud, ¿verdad? Tiene cartelitos, un montón de, digamos, de formas de poder llegar, las propagandas no se hacen en el momento del día, hay ciertos horarios, ¿verdad? Hay una serie de restricciones. Con los Con los plaguicidas plaguicidas, debería son ser tan algo similar. tóxicos, claro, incluso más venenosos en, en En algunos ese, niveles, en ese punto, debería ser doctora, En ese punto, doctora, quiero interrumpirle un segundito porque sí. la ley que se está elaborando actualmente en el Congreso principalmente tiene algunos parámetros de aquello. ¿Le gusta el perfil que está tomando esa propuesta? ¿Debería también quedar un enunciado, quizás como derecho implícito de esto, vinculado también en la nueva constitución que se está aprovechando de Sí, hacer? bueno, nosotros justamente más allá del tema de la legislación, por eso le decía, más allá del tema de la legislación, de prohibir los más peligrosos en Chile, hay un tema que nosotros creemos que es importante, que es aplicar el principio precautorio. Nosotros debiéramos tener como derecho fundamental toda la temática del principio precautorio y la justicia ambiental también. ¿Qué significa el principio precautorio? Es decir, cuando existe la más mínima evidencia o hay evidencia contradictoria con respecto a los efectos que provoca en la salud o en el medio ambiente la exposición a algún químico o a otra variable medioambiental, se pueda, en base a eso, tomar las precauciones y las restricciones específicas para que, por ejemplo, ese plaguicida no se podría comercialice en el país o se restrinja a quienes los usan o los aplican, ¿ya? Entonces nosotros observamos que eso en Chile no está explícitamente en la normativa. Países como de la Unión Europea sí lo tienen explícito en su acuerdo, ¿verdad? Que los rige y efectivamente algunos de los plaguicidas que acá en Chile se utilizan, allá ya está aplicada la norma del principio precautorio y se restringe la venta o el acceso a ese, o se prohíbe definitivamente plaguicida dentro del país, por ejemplo, para el uso agrícola. Un ejemplo de eso que puedo dar es con el diacinón. El diacinón es uno de los plaguicidas que nosotros encontramos en la orina de los niños desde el año 2010, que lo estamos viendo. También lo encontramos en los vegetales. Ustedes pueden revisar también las notificaciones o los informes que tiene la Chipia, que es la Agencia Chilena de la Inocuidad Alimentaria, donde aparece justamente en algunos informes este plaguicida. También lo pueden encontrar en los collares de las mascotas, ¿ya? Está, digamos, también presente.
pero lo más frecuente es que está en las manzanas y en las naranjas, la fruta que nosotros comemos. ¿Ya? Obviamente que a niveles muy bajos no se observa, digamos, un nivel que esté por sobre la norma del límite que el Ministerio de Salud tiene fijado para los alimentos. Sin embargo, en Europa está prohibido, no aparece ni siquiera la norma mínima que se puede aplicar. ¿Y por qué está prohibido? Porque en la Agencia Internacional del Cáncer de la OMS se encontró evidencia suficiente para decir que es probablemente cancerígeno y está clasificado en un nivel 2A. Entonces, se aplica el principio precautorio y no se expone a la población a un plaguicida tan peligroso como este, porque ya hay estudios, sí, hay estudios suficientes, ¿verdad?, a nivel de animales de laboratorio en que es cancerígeno, y hay algunos estudios a nivel epidemiológico en seres humanos que también los demuestran. Y no se corren riesgos. Y no se corre riesgo. Claro, y en ese sentido, en nuestra Constitución debiera estar este elemento incorporado. Y lo otro que tiene que estar asociado a la justicia ambiental, que en el fondo lo que se espera es que la comunidad sea partícipe justamente en poder no solamente conocer los riesgos ambientales en los que está expuesta, poder acceder a diagnósticos, evaluaciones, que se hagan seguimientos, vigilancias obligatorias con respecto a eso, y activas, no pasivas, sino que también la comunidad sea partícipe con respecto a la construcción de las normas, con respecto a la manera en cómo se van a poner de acuerdo tanto con los productores digamos, agrícolas, como los mismos trabajadores y la comunidad en general, de cómo van a poder dialogar y poder hacerse cargo y enfrentar justamente esta problemática, y no que llegue un ente externo a imponer ciertas normas sin considerar la cultura y la idiosincrasia. Algo de autocuidado también en ese aspecto, exacto, sin duda, doctora. Sí. Tenía anotado yo el principio precautorio, era precisamente la idea que lo pudiéramos explicar, y me alegra que lo hayamos mencionado, especialmente que le haya salido, pero yo tengo que hacer una consulta súper doméstica, aquí vinimos a aprender, y usted lo mencionó también dentro de lo que dijo. Como está en la cáscara lo dañino, o en el exterior, podríamos decirlo, ¿qué le decimos a la gente que está en la casa, que nos puede estar viendo y que se interesó particularmente por lo que acaba de escuchar? ¿Basta con una lavada de la fruta o corresponde derechamente una escobilla, por ejemplo, antes de ingerirla, independiente si viene de la feria o del supermercado? Bueno, en el tema de los plaguicidas, en general nosotros recomendamos efectivamente que se limpie bien la fruta y verdura. Bueno, no solamente por el tema de la exposición a los distintos químicos que están en la fruta, que nosotros evidenciamos que tienen presente la fruta y verdura, ¿ya?, sino que también al tema de la limpieza en general, con respecto a la higiene, la exposición a microorganismos, etc. Entonces, lo primero es justamente lavar muy bien la fruta, con escobilla, en lo posible. Hay escobillas, uno puede tener una escobilla artesanal, como también la escobilla que venden en los supermercados. La misma que es para las manos. Claro, por ejemplo, exacto, la escobilla para las manos también sirve. Y recomendamos pelar aquellas frutas, sobre todo las manzanas, peras, ¿ya?, que están, digamos, expuestas a varios químicos y que nosotros hemos observado. Lo ideal es que no estuvieran estos químicos. Lo ideal sería que nosotros nos enfrentáramos a una situación podríamos decir, del acceso a un alimento libre de esto. Pero, sin embargo, efectivamente todavía están presentes. Nosotros lo observamos a lo largo del tiempo. También otros estudios lo han demostrado. Entonces, lo ideal es pelar la fruta. No significa que nosotros no comamos fruta, porque resulta que las frutas son una fuente de vitamina y un alimento esencial para que nosotros podamos vivir. Sí, lamentablemente tenemos que prevenir con respecto al tema de la cáscara, o si no, acceder a los alimentos que nosotros sepamos que no tienen, digamos, presencia de estos tipos de agroquímicos, ¿ya? Por ejemplo, algunos alimentos orgánicos, o el autocultivo también, que muchas veces se está desarrollando. En Chile cada vez también está entrando con más fuerza todo lo que tiene que ver con el tema de la agroecología. Nos falta eso sí como país. Yo creo que nosotros tenemos que dar más fuerza y más impulso al tema de la inocuidad alimentaria y a la agricultura limpia. También el tema de invitar a los agricultores a perfeccionarse y a trabajar también todas las temáticas del ingreso de la tecnología para poder prevenir justamente de que estos agroquímicos se mantengan posterior a la cosecha en la fruta, si es que se ven en la necesidad de aplicarlo. ¿Ya? Nosotros en el fondo no estamos diciendo que se prohíban, ¿ya?, los plaguicidas en general, no, sino que en lo absoluto, solamente que las regulaciones sean las adecuadas. Y que sea una agricultura más inteligente con respecto a la forma en que se está produciendo a nivel local, porque a nivel internacional exportamos de manera limpia. Y a nosotros se nos exigen esos parámetros de afuera, eso es lo curioso, ¿no? Y para nosotros mismos, al mercado interno, a nuestras comunidades, no se ponen esos estándares. Doctora,
Mira, el tiempo nos pilló, ya estamos en la hora y yo todavía me queda hablar de su colaboración con la Organización Mundial de la Salud Ah, en cuanto al tema del cáncer, la investigación, desarrollo e innovación que está desarrollando en un hub allá en el Maule, junto con la participación de la Universidad Católica del Maule, por supuesto, y ni siquiera tampoco hablamos de la inclusión de género, que podría haber sido también otra sí. lista. Su experiencia en el Congreso de Futuro 2022, al menos si me la pudiera comentar, ¿qué le ha parecido esta participación de este año en la iniciativa que tiene el lema de aprender a convivir? Sí, bueno, que efectivamente nos invita a estas temáticas, que nos pongamos de acuerdo como sociedad, que todos seamos partícipes, que estén hombres y mujeres, todas las personas que conviven en el ámbito de la, por ejemplo, de la temática de la agricultura, no solamente que esté expuesto o impuesto desde las autoridades, desde los científicos o desde el empresariado, sino que también participen los trabajadores, participen la comunidad. En ese sentido está el aprender a convivir. No es la idea de generar conflicto o de que se sienta de que nosotros estamos haciendo algo para poder disminuir la producción. Al contrario, la idea es que todos podamos estar en consenso y en acuerdo para poder finalmente generar un producto que nos beneficie a todos. Y convivir Obviamente, en un mejor entorno exacto, común, obviamente que vamos a estar como en este desacuerdo. bloque. Exacto, Así es. significa aceptarnos con nuestras diferencias, aceptarnos con nuestras diferencias y poder generar ideas en conjunto y el respeto por sobre todo también de las disidencias, pero en armonía con la idea de consensuar una forma de cómo podemos convivir en este mundo que cada vez está un poco más complejo con las variables ambientales, de salud y también sociales que estamos experimentando. Y con Entonces, la sus ideas invitación es a también, unirnos. doctora, porque gracias a que lo que nos ha compartido el día de hoy también hemos aprendido, aunque sea un poquito más, nos quedaron tantos temas por conversar, como les Sí, decía, pero confío en que habrá una nueva oportunidad y obviamente contaremos también con su participación para conocer más de estos otros temas que yo les mencionaba, que quedaron ahí para ser sí, analizados en una próxima oportunidad. Doctora, muy agradecerle bien. nuevamente su conversación, su tiempo para con nosotros en medio de esta agenda tan apretada que tiene por estos días, pero que también la alza como una de las voces de este Congreso del Futuro 2022. Muchas gracias por la invitación y espero que disfruten el Congreso del Futuro de este año 2022. Y a ustedes que nos están viendo, los dejamos también invitados a una próxima oportunidad donde tendremos otra conversación con un destacado expositor, tanto nacional como extranjero, en medio de esta importante cita científico-social.